Las mujeres en la normativa comenzaron a incluirse en primer lugar como objetos de protección, no como sujetas de derecho. Entonces, las primeras normas internacionales que encontramos son previas a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las primeras normas internacionales que tratan sobre derechos de las mujeres son a principios del siglo XX, 1902, 1904, las primeras convenciones sobre trata de personas y trata de mujeres para su explotación sexual, que después, en 1949, se convirtieron en el convenio internacional que tenemos vigente en la actualidad. Pero esos son los primeros antecedentes que rastreamos sobre la incorporación de las mujeres como eh, objetos de protección especial dentro del sistema jurídico. En el periodo de entreguerras, algunos países a nivel internacional comenzaron a trabajar el tema de los derechos políticos. El nuestro trabajó este tema, la ley de derecho, del voto de las mujeres es de 1947. Esta ley fue previa a la incorporación de la categoría de sexo en las normas de derecho internacional, a la incorporación del sexo como categoría discriminatoria que sucedió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1949. Hay un texto muy interesante de una jurista costarricense que se llama Alda Facio, que es muy importante en Latinoamérica, y ella trabajó mucho en la CEDAW, de la que después vamos a hablar también, que ella explica cómo la categoría de sexo en esos momentos, ¿no? Ahora hablamos de género, pero en ese momento histórico la categoría de sexo no entró como una categoría de discriminación en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando era la categoría transversal de discriminación, ya que la mitad de la población, las mujeres cis y todas las identidades de género feminizadas en ese momento no tenían igualdad de derechos civiles ni eran iguales ante la ley en líneas generales en ningún ámbito de la vida. Yo siempre que explico este tema lo que digo es que el recorrido que se realizó a nivel jurídico de reconocimiento de derechos para las mujeres y las diversidades sexuales más recientemente es un recorrido con altibajos, ¿no? Y lleno de contradicciones. Nosotros tenemos la adquisición de derechos de ciudadanía, por ejemplo, en 1947, que se obtiene en un momento en el que había desigualdad de derechos en el matrimonio, la capacidad civil plena, los derechos civiles plenos de las mujeres se reconocen en 1968, pero todavía no son plenos, porque subsiste el régimen de patria potestad que era para los varones. Entonces, cuando este régimen se modifica en 1985 por primera vez y luego con la reforma reciente del Código Civil, en 2012, sí que podemos hablar de igualdad en materia de custodia y tenencia de hijas, hijos e hijes. Entonces, yo diría marcar estos hitos, ¿no? El voto femenino, la capacidad civil de las mujeres en 1968, la patria potestad y el divorcio vincular, pero luego esto también convive con un régimen penal diferenciado, también lleno de discriminaciones. Entonces tenemos por un lado los derechos civiles y de ciudadanía política que van avanzando, y en el marco del derecho penal se mantienen un montón de discriminaciones. En concreto, por ejemplo, en 1995 recién es cuando se deroga el adulterio, el delito de adulterio, que generaba una discriminación hacia las mujeres muy notoria, ¿no? La figura de adulterio ha sido
ampliamente trabajada, pero exigía básicamente la mujer con una infidelidad conyugal cometía el delito y el hombre debía hacerlo notoriamente y el mantenimiento de la mancebía, ¿no? La institución de la mancebía. La familia paralela, digamos, para que se configure el adulterio. Esto recién se deroga en 1995. Luego todo el régimen penal de los delitos contra la integridad sexual recién se empieza a modificar en 1999, aparte del adulterio, ¿no? Tardamos más tiempo aún, y esto generaba también una serie de discriminaciones en el sistema penal para las mujeres, que convivía con un régimen civil, de derechos civiles mucho más amplios, ¿no? Lo comento, no quiero entrar en mayores detalles, pero esto ha sucedido así. Las mujeres tradicionalmente, el patriarcado dividió la sociedad y las funciones y los roles, atribuyó funciones y roles a las personas en razón de su sexo biológico, ¿no? Entonces, las mujeres fueron condenadas o relegadas al ámbito de lo privado, separadas del ámbito de lo público, y esto se expresó en el derecho, claramente lo vemos en la posibilidad vedada de los derechos de ciudadanía para las mujeres, ¿no? El ámbito de lo público siempre fue un ámbito masculino, masculinizado, y los derechos de ciudadanía tuvieron sexo, eran solo para los varones. Detrás de esta división de lo público y lo privado, y las mujeres relegadas al ámbito de lo privado, y el ámbito de lo privado como el ámbito de lo doméstico, de la familia, y también el ámbito de, hay un texto muy claro de Marcela Lagarde, ¿no? De los cautiverios de las mujeres, la figura de esposa madre, puta, ¿no? También fuera de lo público, siempre se asocia a la figura de la prostituta como la mujer pública, pero en realidad se mantuvo apartada del espacio público, relegada. Los espacios en donde las mujeres ejercieron tradicionalmente la prostitución, fuera de la prostitución callejera, fueron espacios separados del resto de las urbanizaciones, y además separados del ámbito de lo público. Luego los cautiverios de las mujeres tienen que ver con el espacio de la religión, y también las monjas jamás accedieron a los espacios de poder dentro de la iglesia, y el otro espacio de cautiverios de las mujeres, las locas. Por ahí las diferencias de género son más complejas, pero sí esta división entre lo público y lo privado, básicamente atravesada por el rol de la mujer en la familia, ¿no? Y en los demás ámbitos, espacios sin derechos, espacios totalmente desconectados de la vida civil y de los derechos de ciudadanía. Este es el concepto que quiero expresar. Entonces, ¿cómo se rompe esta barrera y se empieza a trabajar en pos de los derechos de ciudadanía de las mujeres, y cómo la teoría feminista va elaborando un pensamiento crítico para destruir esta división social que ha generado discriminación, que ha generado violencias y que ha generado sobre todo una ausencia de derechos y de posibilidades para las mujeres? La teoría feminista recupera actualmente un eslogan de los feminismos de los años 60, de los finales de los años 50, de los años 60, y que se adquiere masividad, se conoce actualmente como lo personal es político, ¿no? Las feministas
nuestras ancestras empezaron a cuestionar las cuestiones personales, los sufrimientos y padecimientos de las mujeres en los espacios en donde desarrollaban sus actividades, y especialmente en el territorio de la familia, en el ámbito doméstico, se consideraban ámbitos privados fuera del ojo público, fuera de la intervención del Estado. Y esto va de la mano de la figura del varón dentro de la familia, el pater familia. Era la autoridad, la máxima autoridad. Las mujeres y las hijas, los hijos, las hijas le debían obediencia a los varones, ¿no? Estamos hablando de un momento en el que no había igualdad de derechos dentro del matrimonio, y de hecho las mujeres pasaban a ser prácticamente propiedad de los varones cuando se casaban, ¿eh? Por esto, también una de las primeras normativas que omití mencionar es la que tiene que ver, que también es en esta época de la posguerra, que se aprueba los derechos de nacionalidad de las mujeres. Las mujeres cuando se casaban perdían incluso el derecho a su nacionalidad de origen y adquirían la nacionalidad de los maridos. ¿Eh? Entonces, aquí se ve claramente cómo pasaban a ser propiedad prácticamente del marido. El marido tenía poder prácticamente absoluto sobre la vida de las mujeres. Y entonces, en esto también es donde se expresa esta división entre lo público y lo privado, y por qué todo el mecanismo jurídico estaba pensado para sostener el patriarcado de esta manera, la autoridad de los varones sobre las mujeres, y excluir a las mujeres de los derechos de ciudadanía y de todo el sistema de derechos civiles en general.